Muchas gracias por la presentación, Ariel. Muchas gracias por la invitación. Y a compañero Miguel Zaredi. Bueno, un honor para mí, por supuesto, estar en la presentación de este importante libro. Voy a tomar un elemento que dijo Miguel en aquel entonces, cuando lo conocí, él estaba en el grupo Pampa Sur, María Lacón. Un tema clave que además sirve para repensar nuestra historia reciente, que la pelea de la 125 no fue, como se la presentó, una pelea ideológica entre la oligarquía y el pueblo. Pudo haber algún ribete de eso, pero más bien en el plano ideológico. En rigor fue una pelea federal, porque la ley 125 de aquel entonces ponía en cuestión el pacto federal con el que está constituida la nación argentina. Ese pacto federal, que fue escrito, fue firmado, antes de ser escrito y ser firmado, en 1831, por ejemplo, en rigor existe desde el punto de vista práctico. La Argentina no es que tiene federalismo, es federal en su esencia y, por supuesto, tiene una contradicción de fondo con todo unitarismo que quiera aplastar esa vida federal y todos los síntomas que nosotros vemos en los conurbanos de la pobreza, como decía querido Jorge Rulli, tienen que ver en gran medida con la violación que ha hecho la historia política argentina sobre esa estructura federal que nos constituye, ¿verdad? Esa estructura de tipo participativo, donde el ser humano, la persona, vive integrada a un ámbito específico, a un territorio, a un paisaje, y tiene derecho, voy a citar a Walter, a ejercer su libertad, la libertad en el sentido, ustedes saben, bueno, libertad es un término que remite, como decían los filósofos, es un término análogo, hay varios significados, ¿no? Hay una libertad frente al poder, ¿no? Pero también hay una libertad del despliegue, una libertad de los antiguos, una libertad permanente. Esos pueblos, esa gente quiere desplegar su propia libertad, y eso ha sido atropellado en distintas ocasiones, a veces por desconocimiento, a veces por soberbia, a veces por necesidades de caja, como en el caso, por ejemplo, de que estábamos hablando recién. Entonces, cada vez que desde el poder central se atropelló la libertad concreta de nuestra gente, hubo signos concretos de rebelión, de malestar, de protesta. Entonces, el espíritu profundo, creo yo, de este libro tiene que ver con encontrar el síntoma de la crisis argentina. Uno puede ver distintos ángulos, ¿no? Es como una esfera a la que se accede desde distintas partes. La esfera naturalmente no tiene ángulos. El problema de la participación popular está en la base del deterioro de nuestra vida política. Hoy día, bueno, recién estoy totalmente de acuerdo en general con todo lo que se ha dicho acá. Vivimos en una crisis política muy grave, una crisis identitaria, que no se va a recuperar, a mi criterio, con una mera reiteración del fenómeno del pasado, ¿no? Sino que ha de recuperarse levantando desde el campo práctico y por supuesto del campo teórico las soluciones a los nuevos problemas y a los problemas permanentes. La política ha recaído en un lugar muy... La política, me refiero a la superestructura, sobre todo del actual gobierno, del cual soy un opositor absoluto, ha caído en el lugar común, ¿no? Fácil, en el insulto, en la palabra engañosa, en la imagen, diría yo, de vodevil prácticamente, incluso con el anterior presidente, su situación con su mujer, etc. Todo eso que tiene una realidad multiplicada virtualmente para tapar la verdadera problemática. Nosotros estamos enfrentando como país
un nuevo intento de perforar lo que queda del poder comunitario, porque la gente no tiene derecho a decidir qué tipo de inversiones quiere en cada área, en cada provincia, en cada municipio. Cada vez se ha ido avanzando más sobre eso, y eso es un problema grave que va a generar sus conflictos. Quiero en esta circunstancia destacar que el pensamiento de Luis, como el pensamiento y la acción de Miguel en este caso, están ligados a las necesidades y a los problemas concretos de la gente. La política, en rigor, es un arte práctica, ¿no?, que busca solucionar, resolver los problemas, y busca también, como dice el Antiguo Testamento, ¿no?, anticiparse a los problemas. En ese sentido, la situación que nosotros estamos viviendo, me parece que el libro es un gran testimonio, muestra un cambio en el sujeto histórico. El radicalismo, ¿no?, en tiempos de don Hipólito Yrigoyen, integró a la vida política argentina a una clase trabajadora nacional y a una clase media en formación nacional, ¿no? El peronismo histórico, el peronismo clásico me refiero, integró a la clase trabajadora, a la clase obrera, y también a la mujer, abrió las puertas de la participación de la mujer. Hoy día nos preguntamos cuál es el sujeto social, es decir, cuál va a ser la base de apoyo de ideas de transformación, de ideas donde el pensamiento nacional realice lo mejor de sus objetivos, es decir, un pensamiento que no es necesariamente nacionalista en el sentido ideológico. Pensamiento nacional es aquel que levanta los problemas nacionales y busca soluciones genuinas a esos problemas nacionales. Es un pensamiento bien concreto. Lo que ha mostrado el camino de Luis, ¿no?, y también de Miguel, por supuesto, que procede de una vasta experiencia municipal y relacionada al campo también, que el sujeto del cambio, es decir, de la recuperación política argentina, esta vez van a ser las comunidades. No va a ser una clase, no es que no va a estar la clase trabajadora con sus distintas expresiones sindicales, por supuesto que va a estar la clase media, va a estar las pymes, va a haber sujetos de distinta naturaleza. Pero el epicentro, como en el siglo XIX, va a ser la comunidad. Y la comunidad es, por supuesto, la comunidad local. Hay que distinguir municipio de municipalidad. La municipalidad es el gobierno del municipio, el gobierno de la administración, de la gestión de ese municipio. Pero el municipio en tanto tal es una entidad orgánica en la que se relacionan y se vinculan familias, personas, empresas, entidades intermedias. Es un entramado rico que hoy está muy golpeado por la dependencia, está golpeado por la usura, está golpeado por el narcotráfico. Tiene muchos problemas. Los intendentes hacen lo que pueden, los estados municipales se han expandido casi al punto de infartarse, digamos, por tratar de resolver problemas que en rigor no corresponderían a su competencia, pero lo hacen. Y la crisis argentina continúa, la crisis social, la crisis económica y sobre todo la crisis identitaria. Ahora, la importancia de estos dos libros, en rigor, tiene que ver con que a mi criterio, ¿no?, es una interpretación que hago a partir de su lectura y de los diálogos que he tenido con Luis, que la conducta como base del derecho, como diría Cosio, un filósofo argentino un poco olvidado, la conducta como base del derecho, la conducta principal de recuperación, es la conducta donde la gente está al lado del problema, al lado de la solución. No es la abstracción, no es el Banco Mundial, no es el Fondo Monetario Internacional, no son las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Es esa situación del poder de lo local. Quiero destacar que la Argentina es esencialmente federal. Eso significa que puede tener circunstancias en las que su estructura federal se vea tensionada por distintos avatares políticos, como hemos padecido, por ejemplo, la dictadura militar, el siglo
ultra centralista, y en los últimos años la clase política argentina, que le deja el poder en bandeja al señor Milei, en gran medida ha contribuido a esto, no solo por cuestiones generales como el aumento de las tasas de no sé qué y de no sé cuánto, sino porque se ha sustraído de los problemas concretos de la gente, cosa que no ocurre tanto, por lo que uno conoce, en el nivel local. Es decir, el intendente o tiene una relación orgánica con su comunidad o realmente, digamos, es eyectado. Entonces quiero remarcar que estos importantes libros, a los que dicho sea de paso viene una regla práctica, les pido por favor que lo compren, que lo lean, ¿no? Porque el libro para eso está, no está solamente para ser mostrado. Este libro muestra un camino. El camino es el de el sujeto social que va a recomponer a la Argentina futura, y ese sujeto social se llama comunidad. Bueno, muchísimas gracias.